Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y público en general. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Kenyo, Justin y mi persona, le vamos a presentar el tema de la teoría de la oferta y la demanda. Bueno, para iniciar, vamos a hablar sobre la teoría de la oferta y la demanda. Vamos a hablar qué es su significado de la demanda, de la oferta y el equilibrio del mercado. ¿Ya? Para comenzar, tenemos lo que es la demanda. Como nos dice, la demanda se refiere a una cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos o son capaces de comprar en distintos precios. Y dentro de ello, la ley de la oferta y la demanda, que ahí tenemos como el ceteris paribus, que nos dice que todo lo demás siempre es constante. A medida que precios del bien se disminuye, la capacidad de la demanda aumenta y viceversa, ¿no? Y después la curva de la demanda, que generalmente tiene una pendiente negativa, siempre. Para eso doy paso a mi compañero Kenyo para que les continúe la explicación. Bueno, hablando de la oferta es la cantidad de un bien o un servicio que los productores están dispuestos y son capaces de vender a diferentes precios. La ley de la oferta declara que un precio al más alto, pues la oferta aumenta y a un precio menor, la disminución de la oferta se ve ahí, para la cual hay dos herramientas fundamentales, que es la curva y la tabla, que bueno, son herramientas que se usan para resumir la relación entre oferta y precio. Hablando de la tabla de oferta, es una tabla que muestra la cantidad ofrecida a cualquier precio dado. Le pasaré a mi compañero Justin. Con respecto al equilibrio de mercado, el punto de equilibrio es el punto de equilibrio es donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En este punto se determina el precio del equilibrio, que es el precio al cual el mercado se encuentra en balance. En los desplazamientos, tanto la oferta como la demanda pueden desplazarse debido a factores externos. Por ejemplo, puede ser por un aumento en la renta de los consumidores, puede desplazar la curva de la demanda hacia la derecha, mientras que un aumento en los costos de producción puede desplazar la curva de la oferta hacia la izquierda. Ahora, a continuación, le vamos a hablar sobre el entorno de la empresa y por ello voy a pasar a mi siguiente compañero, Kenyo. Bueno, hablando del entorno de la empresa, pues lo logré dividir en dos entornos, en el entorno general y en el entorno específico. Bueno, en el entorno general se compone de varios factores externos que incluyen en su operación y éxito. Y bueno, estos factores son incontrolables para la empresa, pero es crucial para entenderlas, para adaptarse y prosperar en el mercado, para lo cual se separa en diferentes componentes. En el número uno tenemos a los factores políticos, que bueno, la política incluye la influencia de los políticos gubernamentales, la estabilidad política y las regulaciones que pueden afectar directamente a la empresa. En cambio, en las legales, pues también juega un papel crucial, abordando desde las leyes de protección hasta que el consumidor y hasta regulaciones ambientales que deben ser cumplidas para evitar sanciones. Las empresas deben estar atentos a estos cambios para, bueno, guiarse proactivamente a las nuevas normativas y nuevos progresos. Continuando tenemos a los factores económicos que pues incluyen al estado de la economía, tasas de interés, inflación y el nivel de ingresos de la población que afectan para el poder adquisitivo y por ende la demanda. Tenemos al tercer factor que son los factores socioculturales, bueno, que son cambios en las preferencias del consumidor, la demografía y tendencias culturales que pueden alterar la oferta y la demanda. Como cuarto factor tenemos a los factores tecnológicos, que bueno, son innovaciones que pueden crear nuevas oportunidades de mercado o hacer obsoletos los productos existentes. Por último factor tenemos al factor ecológico, bueno, que son considerados ambientales y que pueden afectar tanto la producción como la demanda de productores sostenibles. Pásalo por favor, siguiente. Y ahora hablamos del entorno específico o también entorno interno. Por otro lado, este entorno incluye los elementos que la empresa puede controlar directamente. Estos factores serán cruciales para definir su capacidad de respuesta ante cambios en el entorno externo.
Y bueno, los elementos clave que saqué aquí son tres, entre clientes, proveedores y competencia. Y bueno, los clientes al comprender los pensamientos de las necesidades, nota cómo se comportan, mientras que los clientes, y así esta vez es fundamental para ofrecer productos y servicios que realmente valoren. Conocer sus tendencias y preferencias nos permitirá a la empresa anticiparse a sus demandas y fidelizarlos. Continuando con los proveedores, bueno, la relación con los proveedores afecta la calidad y el costo de los insumos, lo que influye a la competitividad de la empresa, porque mantener una buena relación con los proveedores puede asegurar un suministro constante y de calidad, además de posibles ventajas en términos de costo y pago. Con el último factor, que es la competencia, pues analizar a las competencias pues, nos puede ayudar a identificar oportunidades y amenazas en el mercado, así como a diferenciarse de manera efectiva. Conocer las estrategias, las fortalezas y las debilidades pues, de los competidores nos permitirá a nosotros y a la empresa ajustar su propia estrategia para obtener una ventaja comparativa. Le daré el siguiente PPT a mi amigo Justin. Ya. Ahora hablando sobre los conceptos básicos y su aplicación de la teoría de la oferta y la demanda. Algunos conceptos básicos que yo puse sería primero sería la demanda, luego la oferta, el tercero sería el equilibrio de mercado y cuarto la elasticidad. Por ello hablaré primero hablaré sobre la demanda, que el primero nos habla sobre la ley. Cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad de demanda aumenta y así viceversa. Así viceversa. En el punto número 2 sería la curva de la demanda. Esta representa gráficamente la relación entre el precio y la cantidad demandada, generalmente con pendiente negativa. En el punto número 3, algunos factores que afectan a la demanda. Primero serían los ingresos, precios y preferencias. En la oferta nos habla también sobre la ley, curva y factores. En la ley nos habla sobre que a medida que el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta y así y viceversa. En la curva, representa gráficamente la relación entre el precio y la cantidad ofrecida, generalmente con el pendiente positivo. Y algunos factores son costo de producción, tecnología y políticas gubernamentales. En el equilibrio de mercado nos habla sobre el precio del equilibrio, que este precio es el que se iguala a la oferta y la demanda. En la cantidad del equilibrio nos habla sobre una cantidad de bienes y servicios que se compran y venden a este precio. En la elasticidad nos habla sobre el precio de la demanda. Mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio. En cambio, el precio de la oferta nos mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante cambios en el precio. En la otra PPT nos habla sobre la aplicación de aplicación práctica, que por ello también puse 5. Y bueno, el primero sería la fijación de precios. Las empresas utilizan la teoría de la oferta y la demanda para establecer precios competitivos. Analizan la demanda del mercado para fijar precios que maximicen sus ingresos. En el punto número 2 sería análisis de mercado, que las empresas realizan investigaciones de mercado para entender las tendencias de la oferta y la demanda, lo que les ayuda a anticipar cambios y adaptarse rápidamente. En la tercera aplicación nos habla sobre estrategias de marketing. La comprensión de la demanda permite a las empresas diseñar compañías de marketing que resaltan las características de los productos que más interés tienen los consumidores. En el cuarto punto nos habla sobre las nuevas oportunidades. Esto nos hace que identificar un aumento en la demanda de un producto específico, las empresas puedan aprovechar así al máximo estas oportunidades de negocio, como entender nuevos mercados de segmentos de su oferta. Bueno, el punto número 5 nos habla sobre el desarrollo de productos. Al comprender estas preferencias del consumidor, o sea, demanda, las empresas pueden desarrollar nuevos productos o modificar las existencias para satisfacer mejor las necesidades de cada consumidor que tenga. Ahora en el siguiente PPT, mi compañero Carlos les va a hablar un poco más. Bien, yo le voy a hablar un poco sobre qué es la elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta.
Para comenzar, una pequeña definición de lo que es elasticidad. La elasticidad mide cómo reacciona la cantidad de demandada u ofertada de un bien cuando cambia su precio u otra variable relevante. Por ejemplo, si el precio de un bien sube, la elasticidad nos dice cuánto se reducirá su demanda o cuánto aumentará su oferta. Esto es clave para entender el comportamiento de consumidores y productores en el mercado. A continuación veremos un poco más sobre la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Puedes avanzar, ya, ahí nomás por favor. Ya, elasticidad precio de la demanda. Mide cómo responde la cantidad demandada de un bien a cambios de su precio. Según la ley de la demanda, a medida que el precio disminuye, los consumidores tienden a comprar más y viceversa. Hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Ahí tenemos la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. La fórmula se utiliza para medir la sensibilidad de cantidades demandadas de un producto ante cambios en su precio. La fórmula es la siguiente: porcentaje de cambios de la cantidad entre el porcentaje de cambios en su precio. Esto es igual a la elasticidad precio de la demanda. Después de que formules la fórmula, te sale un porcentaje. Y para llegar a cuál debe ser, tenemos unas cuantas teorías que mayormente los economistas al proyectar la fórmula y resolverla, llegan a ese punto o identifican qué teoría es. ¿Ya? ¿Puedes avanzar un poco uno más, por favor? Ya, ahí tenemos los 5 tipos de elasticidad precio de la demanda, que es como les venía diciendo, ¿no? Primero tenemos la demanda relativamente inelástica. Esto se presenta cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor al cambio porcentual en el precio. Esto ocurre en bienes y servicios esenciales que los consumidores están dispuestos a pagar más, aunque no tienen alternativas reales, ¿ya? Un ejemplo claro de esto sería la electricidad. Aunque su precio puede aumentar, los consumidores siguen comprándola porque es un servicio necesario, pero no tan urgente como los alimentos básicos. Esto significa que a pesar de un aumento significativo en el precio, la demanda no disminuye en la misma proporción, reflejando una cierta resistencia al cambiar. En resumen, la demanda es inelástica, pero no completamente. Después pasamos relativamente elástica. Esto se produce cuando el cambio de la cantidad demandada es mayor que el cambio en el precio de un producto. Esto significa que una pequeña modificación en el precio puede resultar en un gran cambio en la demanda. Un ejemplo claro sería las industrias de los viajes en avión. Pequeñas fluctuaciones en los precios de los billetes pueden provocar una reducción significativa en la cantidad demandada, ya que muchos consumidores pueden optar por no viajar o buscar alternativas más económicas, como el transporte terrestre, el transporte en barco, etc. Esto refleja una respuesta sensible en los cambios de precio, aunque no necesariamente proporcional, ¿no? Pasando a ello, tenemos la demanda elástica unitaria. Esto se refiere a un escenario en que un cambio en el precio provoca una variación porcentual en la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio de los auriculares aumentara en un 10%, la demanda disminuiría también en un 10%, o sea, todo es casi constante, por eso es unitario. Esto indica que la respuesta de los consumidores es proporcional, lo que implica una relación directa entre el precio y la cantidad demandada. En este caso, los ingresos totales se mantienen constantes, o sea, se mantiene ceteris paribus, ya que la cantidad de demanda compensa el aumento del precio, resultando en un impacto neutral en los ingresos generados por las ventas. Pasando a eso tenemos la demanda perfectamente inelástica. Estas dos últimas mayormente se presentan como casos teóricos. La demanda perfectamente inelástica ocurre cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a cero, lo que significa que en cambios del precio no afecta la cantidad demandada del producto. Esto se observa comúnmente en bienes esenciales. Un ejemplo tal sería el jabón. Los consumidores están dispuestos a pagar cualquier precio por él, por lo que la cantidad demandada se mantiene constante. Sin importar cuánto sea el precio, en un gráfico esto se presentaría como una línea de demanda vertical, como se evidencia en el gráfico, indicando que hay respuesta en la cantidad demandada ante cambios en el precio.
Por último, tenemos la demanda perfectamente elástica. Ocurre cuando la demanda cae a cero ante el más mínimo aumento del precio o se dispara con alguna ligera disminución del precio. Esto significa que la cantidad demandada está completamente ligado al precio. Un ejemplo se presenta en el mercado local, donde los agricultores venden manzanas. Eh, si uno reduce el precio a 1,50 sol y el otro mantiene a 2 soles, todos los consumidores elegirán comprar las manzanas más baratas. Esto ilustra que una pequeña variación en el precio puede provocar un cambio infinito en la cantidad demandada, mostrando una relación directa y total entre el precio y la demanda. ¿Ya? Esto más o menos podemos evidenciar los gráficos cuando uno dice perfectamente inelástica, que es igual a cero y la pendiente es vertical, horizontal, perdón, horizontal. Después tenemos, bueno, ahí los gráficos de la inelástica, de la unitaria y de la perfectamente elástica. Pasando eso, uno más por favor. Ahora tenemos los factores que determinan la elasticidad-precio de la demanda. Existen 4 factores de elasticidad-precio de la demanda que afectan decisiones de los consumidores en cuanto al precio del producto. Y bueno, primero tenemos a preferencias del consumidor. Aquí, como sabemos, si los bienes son esenciales o de primera necesidad para el consumidor, aun cuando el precio sea muy alto, deberá comprarlo. Eso significa que son productos con menos elasticidad o de demanda inelástica. Por el otro tenemos precio del bien cuando el precio de un producto es mayor. Es más elástico a la demanda, pero si el precio es bajo, la demanda se vuelve más inelástica. El tercero tenemos precio del bien sustituto. Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen las mismas necesidades que los otros. Por lo tanto, el consumidor puede reemplazarlo en función de sus características y precio. De esto también depende su elasticidad, ¿no? Por último, tenemos ingresos de los consumidores. Como sabemos, los consumidores son ingresos más altos, son menos sensibles a los precios de los productos, por lo que sus demandas suelen ser muy inelásticas, ¿no? De todo esto podemos decir que la elasticidad de la demanda es un concepto clave para entender cómo los consumidores responden a cambios en el precio. Conocer la elasticidad ayuda a las empresas a fijar precios y a los gobiernos a desarrollar políticas fiscales efectivas. Al analizar la elasticidad, se puede tomar decisiones más informadas que beneficien tanto a productores como a consumidores en el mercado. Ahora hablaremos de la elasticidad precio de la oferta. ¿Puedo aventar uno, por favor? Ya. Esto mide cómo responde la cantidad ofrecida de un bien a cambio de su precio. Es lo mismo que la demanda, pero ahora la cantidad ofrecida, ya. Según la oferta, a medida que sube el precio, la cantidad ofrecida tiende a aumentar, ya que los productores tienden a un mayor incentivo para maximizar sus beneficios. Sin embargo, la intensidad de esta respuesta varía según la flexibilidad de los fabricantes para ajustar a su producción. En algunos casos, un cambio en el precio puede provocar solo un pequeño ajuste en la cantidad ofrecida, mientras que en otros puede resultar en un gran aumento. Esta variabilidad es clave para entender cómo los productores reaccionan entre fluctuaciones de precio en el mercado. Para calcular la elasticidad-precio de la oferta de un bien, tendremos que dividir la variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la variación porcentual en el precio. Y esto tenemos pues la fórmula, ¿no? Como hemos visto en el apartado anterior, que calcular la elasticidad-precio de la oferta de un bien consiste en analizar la relación que existe entre la variación porcentual de una cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio. Esto más o menos para decir que, a ver, para explicarlo más o menos en qué contiene toda la pequeña fórmula. Cuando uno dice variación precio de la cantidad ofrecida, es cuando al inicio, cuando compras un bien, al inicio tiene un precio, pero para vender tiene otro precio. Esos dos precios se restan y se dividen por el precio que han puesto nuevo. Lo mismo sucede en la cantidad ofertada y en la cantidad porcentual del precio. Eso se divide, se resta, se divide y al final te sale una pequeña respuesta que puede ser menor a 1, mayor a 1, igual a 0 y de ahí salen las teorías de la elasticidad, inelasticidad, unitaria, etc. Eso ya, con eso mayormente trabajan los economistas, ¿ya?
Eh, y como te digo, pasamos al cuadrito, ¿no? Ahí es donde te digo, ¿no? Cuando después de aplicar la fórmula anterior, a veces te sale menor a 1. Sale menor a 1 sale 0,35, por ejemplo. Y ya, ahí los economistas dicen, no, esto es inelástico. Sale mayor a 1. Esto es elástico. Sale igual a 0, es unitario. Y bueno, los últimos dos casos, que es perfectamente inelástico y perfectamente elástico, son casos mayormente teóricos. No se evidencian mucho en el mercado. Pero bueno, están puestos, ¿no? Y son casos teóricos, pues. Y bueno, lo es casi lo mismo que la demanda, pero ahora pasaremos a explicar la oferta. Oferta elástica, ahí podemos decir que la variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente superior al precio. Esto quiere decir que es mayor a 1. Y la elasticidad de la oferta con respecto a su precio es superior a la unidad, ¿ves? Es superior, es mayor a 1. Un ejemplo, podemos decir en la industria de la moda. El precio de una prenda de vestir aumenta en un 10%, los fabricantes pueden aumentar rápidamente la producción para aprovechar el precio más alto, reduciendo un aumento significativo en la cantidad ofrecida. Después tenemos la oferta inelástica. La variación porcentual ofrecida es porcentualmente inferior al precio. Esto quiere decir que es menor a la unidad. Un ejemplo sería en el mercado del petróleo. Si el bien del barril aumenta, los productores no pueden aumentar rápidamente la cantidad de petróleo que extraen debido a la naturaleza del proceso de extracción y la infraestructura existente. Por lo tanto, aunque el precio suba, la cantidad ofrecida no cambia significativamente en corto plazo. Esto, bueno, pues es menor, ¿no? Después tenemos la elasticidad unitaria. En la elasticidad unitaria nos dice que la variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente igual a la del precio. La elasticidad de la oferta con respecto a su precio es igual a la unidad. O sea, es igual a la unidad, ni más ni menos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, pues supongamos que un productor de zapatos aumente el precio de su producto en un 15%. Si como resultado también decide aumentar su producción de zapatos en un 15%, la oferta es de la elasticidad unitaria, o sea, es igual a 1. Tanto la producción aumentada como el precio aumentado son iguales, o sea, no alteran ni disminuyen. Y el impacto en los ingresos tales sería neutral, pues, ¿no? Ya que el aumento del precio se compensa con el aumento de la cantidad ofrecida. Después tenemos los casos teóricos, que la oferta perfectamente inelástica, que nos dice que la variación de la cantidad ofrecida es cero. Por lo tanto, la elasticidad precio de la oferta con respecto a su precio es cero. Un ejemplo, bueno, un caso clásico es el de la obra del arte única. Si el precio de una obra aumenta, en número de piezas disponibles sigue siendo el mismo, una sola. Por lo tanto, la oferta es perfectamente inelástica, ya que no se puede ofrecer más de una pieza sin importar cuánto existen dispuestos a pagar, o sea, los compradores. Una pieza de arte, pues, ¿no? Se valoriza en 15.000, 20.000. Bueno, ya eso, pues, ¿cómo lo valoraría? Ya. Por último, tenemos la elasticidad perfectamente elástica, ¿no? Aquí nos dice que la cantidad ofrecida puede variar desde 0 al infinito, mientras que en el precio es constante, la elasticidad precio de la oferta con respecto a su precio es infinita. Bueno, un ejemplo, imagina un mercado agrícola donde varios agricultores venden el mismo tipo de manzanas a un sol por pieza. Si un agricultor reduce su precio a un 0,90 céntimos, todos los compradores optarán por su compra sobre el productor que bajó el precio, ¿no? Y la cantidad ofrecida podría aumentar infinitamente a este precio más bajo. Por lo tanto, nos dice que la oferta es perfectamente elástica, ya que la cantidad ofrecida responde de manera extrema. Y pasando a ello, bueno, ahí tenemos los gráficos, ¿no? Como yo les explicaba, que es infinito, mayor a 1, menor a 1, igual a 0. Y ya pues, pasando, tenemos los factores que influyen a la elasticidad de la oferta. Aquí tenemos tres más importantes. Hay varios, pues, ¿no? Pero esto es más o menos lo que importa para hallar lo que es su elasticidad, precio de la oferta y la elasticidad, precio de la demanda, como les hemos explicado en los anteriores casos. Tenemos disponibilidad de recursos. Si los recursos necesarios para la producción de un bien son abundantes y fáciles de obtener, la oferta sería más elástica. Por ejemplo, si el precio de los tomates sube, los agricultores pueden fácilmente aumentar su producción. Otro, tenemos la capacidad de almacenamiento.
bienes que se pueden almacenar tienen una oferta más elástica. Por ejemplo, los productores de productos enlatados pueden ajustar la cantidad ofrecida según los cambios del precio. Y por último tenemos al tiempo. A corto plazo, la oferta puede ser más inelástica, ya que los productores no pueden ajustar rápidamente su producción. En cambio, a largo plazo, pueden hacer inversiones y cambios que aumenten la elasticidad. Por ejemplo, una fábrica que puede tardar en aumentar su producción de automóviles, pero a largo plazo puede expandir su planta. O sea, es a largo plazo y a corto plazo, ¿ya? De todo esto, de la elasticidad precio de la oferta, nos podemos decir que es una herramienta clave para entender cómo los cambios en el precio afectan la cantidad ofrecida de un bien. Nos permite conocer la elasticidad, permite que las empresas y los gobiernos tomar decisiones informadas sobre producción, precios y políticas económicas, ¿no? En un entorno de un mercado más dinámico, esta comprensión es esencial para adaptarse a las fluctuaciones y maximizar el éxito económico. Y bueno, permite prever, o sea, prevenir que haya más adelante, o sea, una crisis, entre otras cosas, ¿no? Si saben utilizarla mayormente los economistas. Esa sería mi pequeña aportación en cuanto a la elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta. Espero que les haya gustado esta exposición de parte de mí y mis compañeros. Y bueno, este será hasta una próxima oportunidad y espero que el video sea de su agrado. Gracias.